Estos días, en todas las partes del mundo, se recuerda lo que Jesús vivió en sus últimos días aquí en la tierra. La semana pasada nuestro hermano Chucho, pastor, compartió sobre las 7 palabras que rápido se les olvida. Y el día de hoy cantamos muy lindo, cuando menos con mucha alegría, a lo mejor no tan lindo. Y nuestro cántico fundamental tenía que ver con la resurrección de nuestro Señor Jesús. En todas las partes del cristianismo se recuerda que Jesús resucitó. Cristo vive. Y como bien decía Pastor Beto, aún la misma muerte de Jesús hubiera sido inútil, así como lo oyen. La muerte de Jesús hubiera sido inútil si Él no hubiera resucitado. Porque al no resucitar, estaría diciendo con eso que finalmente la muerte le ganó. Pero no, Cristo se levantó al tercer día como lo prometió y ahora vive y vive para siempre. Amén. Hace 8 días quizá era necesario compartir también sobre la cena del Señor. Lo hacemos frecuentemente, solo que de una manera muy sucinta, muy reducida, muy extractada. Y me he dado cuenta que hay una serie de lagunas doctrinales, fíjense, en cuanto al tema. La mayoría de nosotros venimos del catolicismo romano y allí se nos enseñó una doctrina diferente, casi al 100% de lo que la Biblia enseña, fíjense. Y ahora vamos a ver en qué puntos. Vamos a orar. Te invito a inclinar tu rostro, por favor. Padre, como siempre, tú sabes que yo creo que si no eres tú quien edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Hazlo tú por tu Espíritu hoy. Te rogamos que abras nuestro entendimiento. Te suplicamos, Señor, que nos bendigas con la revelación de tu palabra, con la verdad de tu palabra, con la verdad de tu doctrina, Señor, para que podamos estar bien firmes, viviendo y experimentando en nuestro diario caminar lo que tu palabra enseña. Ten misericordia de nosotros, Señor, y por tu Espíritu, enséñanos y guíanos a toda verdad en el nombre de Jesús. Amén. Quiero invitarles a abrir sus Biblias o ver en sus celulares el capítulo 14 del Evangelio de Mateo, versículo 22, por favor. Mateo 14, 22. Antes, por favor, vamos a Lucas 22:15. Vamos desde el versículo 7 de Lucas 22.
Dice así la palabra del Señor. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Entonces Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, vayan, preparen la Pascua para que la comamos. Ellos le preguntaron, Señor, ¿dónde quieres que la preparemos? Jesús les dijo, al entrar en la ciudad les va a salir al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo hasta la casa donde entre y díganle al padre de familia de esa casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces el padre de esa familia les va a mostrar un gran aposento alto, bien preparado, bien dispuesto. Allí preparen la cena. Fueron pues, hallaron como les había dicho el Señor y prepararon la Pascua. Cuando era la hora se sentó a la mesa y con él los apóstoles, estando ya en el aposento alto, todos reunidos, y Jesús les dijo, ¿cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua antes que padezca? Porque yo les digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Tomando la copa, dio gracias y dijo, tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque os digo que no beberé más del fruto de la vida hasta que el reino de Dios venga. También tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Hagan esto en memoria de mí. De igual manera, después de haber cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por ustedes se derrama. Pero la mano del que me entrega está en la mesa. A la verdad el Hijo del Hombre va, según lo que está determinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí sobre quién de ellos sería el que habría de hacer esto, de ser el que entregaba traicioneramente a Jesús. Hubo también entre ellos una discusión, etcétera. Ahora vamos, por favor, al pasaje paralelo en Mateo. (26) 17 al 29. Mateo 26, 17 al 29. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Se acercaron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Nos saltamos los versículos paralelos. Dice que cuando cayó la noche, versículo 20, se sentó a la mesa con los 12 y mientras comían dijo, de cierto os digo que uno de ustedes me va a entregar. Se entristecieron en gran manera. Y entonces cada uno le dijo, Señor, ¿seré yo? Y entonces dijo Jesús, el que mete la mano conmigo en el plato, el que está comiendo, el que tiene comunión conmigo ahorita, ese es el que me va a entregar. Y Judas todavía se atrevió a decir, ¿soy yo, maestro? Y el Señor le dijo, tú lo has dicho, por no decirle no te hagas, ¿verdad? Mientras comían, tomó Jesús el pan, lo bendijo, lo partió y dio a sus discípulos diciendo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para perdón de los pecados. Yo les digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vida hasta aquel día en el que lo beba nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Muy bien. Ahora vamos, por favor, a Juan 13, 21 al 30. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió su espíritu y declaró, de cierto les digo, que uno de ustedes me va a entregar. Entonces los discípulos se miraron unos a otros dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, que sabemos que era Juan, estaba muy cerquita de Jesús. Y Simón Pedro le hizo señas para que le preguntara a Jesucristo y Jesús le dijo, a quien yo le dé el pan mojado, ese es el que me va a traicionar.
y se lo dio a Judas. Y entonces dice que después de haber tomado el bocado, dice la Escritura que Satanás entró en él. Y entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Estos tres pasajes, estos tres evangelios nos narran de una o de otra manera lo que Jesús dijo cuando estuvo precisamente en la llamada última cena. En el capítulo 2 del Evangelio de Lucas, nuevamente, por favor. Capítulo 2 de Lucas. Déjenme ver si estoy en lo correcto. Es Hechos, por favor, Hechos 2:42. Dice la Escritura: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Muy bien. En esta semana un pastor de los que nos reunimos los jueves, o los martes, perdón, me llamó para hacerme algunas preguntas en relación al tema, doctrinalmente hablando, de la Cena del Señor. Y me di cuenta, de hecho ya lo había notado desde hace tiempo, que no solamente en la iglesia hay dudas, repito, en cuanto al tema doctrinalmente hablando, sino muchas iglesias manejan un sinfín de doctrinas distintas, reglas, leyes, costumbres en cuanto a la Cena del Señor. Ustedes han visto cómo aquí les hemos pedido a algunos hermanos en particular que suban y que nos presidan cuando de la Cena del Señor se trata. Incluso paréceme que las mujeres han acaparado este lugar lo hacen mejor las mujeres, es probable que sí. Y bueno, pero hay también diferencias. Y eso es lo que me ha preocupado. Porque a pesar de que a algunos les enfatizamos y les decimos cuál es el punto principal a resaltar, no tienen claridad. ¿Y por qué? Porque algunos lo enseñan o lo están compartiendo de todas maneras con el concepto tradicional que aprendieron en no sé dónde. Y entonces me he fijado que al compartir cada uno con su sello, con su consideración particular, pues no hay claridad definida de qué es la Cena del Señor, cómo debemos nosotros celebrarla, qué representa, qué énfasis se debe dar. Yo espero que a partir de hoy nos quede claro a todos, empezando por los pastores de aquí y terminando por los que suben acá y todos ustedes que están ahora aquí. En el versículo 42 se nos narra de alguna forma cuál era el sello y las características y las acciones de la primera iglesia que fue formada una vez que Jesús se fue. Y muy extractado nos dice el hermano Lucas, el doctor Lucas, que los creyentes que se reunían por primera vez perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Fíjense primeramente, si algo era importante es esto que estoy queriendo hacer hoy, que perseveremos. Hemos preguntado qué quiere decir perseverar. Mantenerse, permanecer, continuar, no dejar de, todo eso es perseverar, ¿sí? Lo dije cuando hablábamos de orar. Bueno, una de las cosas fundamentales de toda iglesia es mantenernos siempre perseverando en la doctrina. Por eso es que a veces ustedes oyen lo mismo
En ocasiones ustedes escuchan a lo mejor el mensaje que ya habían oído antes. Y no está mal, porque necesitamos tener perseverancia en lo que creemos. Si yo les hiciera un examen ahorita a ustedes de 10 preguntas, yo les puedo asegurar que la mayoría reprobaría. De veras. Primero, porque se ponen nerviosos con los exámenes. Pero segundo, porque no saben. Yo me quedo asombrado cuando en los martes que tenemos una reunión de más de 20 pastores, a veces algunos creen cosas. Y claro, como yo estoy presidiendo esa reunión, pues me oyen. Y a veces no les gusta que yo les diga las cosas que están chuecas, pero de veras muchos pastores están bien chuecos, hermano. Y a lo mejor alguno que me va a ver después ahí en el YouTube no estará de acuerdo con lo que hoy voy a compartir, pero yo te pido que medites bien en la palabra, no en lo que te enseñaron solamente, no en lo que a ti te parece, no en lo que tú interpretas, sino en lo que la palabra de Dios nos enseña. Y vuelvo, dice que una de las cosas que ellos practicaban como cristianos, como iglesia inicial, era que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Pero también dice que perseveraban en la comunión unos con otros. Por eso no está bien que te quedes en tu casa y te acostumbres desde la cama a vernos, aunque es muy cómodo. Tampoco te ayuda a andar y ser como ajonjolí de todos los moles. ¿Qué es eso de ajonjolí de todos los moles? ¿Qué quiero decir? Que tú vas a todas las iglesias que a ti te gustan y te conectas en todos lados, ya lo he advertido antes, y oyes de aquí, de allá y de acullá. Si tú eres fiel y tú entiendes la importancia de estar bajo autoridad y tienes pastores, y este es el lugar en donde Dios te ha puesto, no tienes que ir a otros lados. Porque luego oyes allá cosas. Ah, no. Entonces, ¿qué vas a hacer? Pues claro que oyes. Y luego lo que oyes, vienes y les platicas y te dicen los hermanos, ¿dónde oíste eso? Ah, es que yo. Y tienen cada doctrina, porque en cada iglesia tienen diferentes énfasis, hermano. Por eso los pastores somos celosos de que tú no vayas a comer pastos echados a perder o pastos que te van a empachar, y que luego nosotros tenemos que estarte dando Pepto-Bismol espiritual. Necesitas ser fiel a un lugar para que nosotros en verdad podamos funcionar como los pastores en tu vida, que estamos cuidando como pastores la vida de las ovejas y que comen con las benditas redes que ahora hay, y más malditas que benditas. Se sube cada cosa que de veras me da miedo, hermano. Y ahora que iba yo a compartir sobre esto, me llamó la atención ver quiénes hablaban de este tema. Hermanos, de veras, con mayor razón dije, voy a llegar a compartir lo que creo que se debe hacer. Claro, va a haber pastores que piensan que yo estoy chueco porque ellos son los que tienen la verdad, pero vamos a la Biblia. Esa era la segunda forma o práctica que tenían, la comunión unos con otros. Yo estuve muy contento el domingo que festejamos con el ágape, con la comida de traje. Yo vi tanta bendición, tanta disposición, tanta comunión, tanto jolgorio, risa y amor, que yo me quedé muy contento. Y indagué por ahí con los pastores preguntándoles ¿cómo están? ¿Qué vieron? Todo bien, me dijeron, no vimos cosas chuecas. A lo mejor tú sí las viste, pero en términos generales fue una reunión preciosa, hermano. Comiendo todos, volvimos a comer otros y pastelotes bien ricos. ¿No estuvo todo dar? Eso tiene que ver con la comunión unos con otros.
Ustedes saben, y se los he demostrado, que si algo manifiesto es que a mí me importa mucho tener comunión con ustedes. Yo procuro, y se los he dicho muchas veces, buscar a quien no he saludado. Por cierto, bienvenidos. Los saludo desde aquí. ¿Su nombre? Miriam y Elías. Siéntanse en casa si es que no tienen un compromiso en otro lado. Porque les hemos dicho, no traigan gente de otras iglesias, porque no son bienvenidos. No sé yo ellos, pero si piso callos de una vez. Es que no se vale, hermanos. Así como no nos gusta a nosotros que vayan a comer pastos a otros lados las ovejas, tampoco es correcto que ustedes saquen de las iglesias, ya lo dije otra vez, gente, déjenlos allá en sus iglesias. Déjenlos. A no ser que ustedes se enteren que ese hermano ya está creyendo en Satanás, entonces sí tráiganselo. Sí, porque también. Pero mientras no, hermanos, respeten a la gente, que la comunión no se puede dar con gente que no conocemos. La mejor comunión es con la gente que ya tratamos, con la gente que nos ama, que amamos, con la gente que nos hemos peleado y nos hemos perdonado, con la gente con quien bromeamos, con la gente que nos conoce. Esa es la mejor comunión que podemos tener, común, unión. Yo sé que la gente que viene por primera vez, vino una mujercita hace 8 días por primera vez que pasaba por aquí y se metió. ¿Vino otra vez? Es un gusto tenerte otra vez por aquí. Siéntete en casa. Tú sí, porque tú no vienes de otro lado, no te robaron. Siéntanse confianza. De veras nos da gusto que estén aquí. ¿Cuál es tu nombre? ¿Javier? Gabriel. ¿Y el tuyo es? Bienvenidos. Nos da mucho gusto que estén aquí. Bien. Yo fui un buen católico. ¿Quién? Sarita. ¿Dónde está Sarita? Bienvenida, Sarita. Bienvenida. Nos da mucho gusto que estés aquí. Ya les he dicho, pero lo digo otra vez, yo estudié con las monjas del Espíritu Santo y estudié con los maristas. Mi formación fue muy católica y yo me confesaba seguido y comulgaba. Y cuando fui chico le dije, mamá, yo quiero ser padre. Y mi mamá se rió y me dijo, sí, mijito, vas a ser padre de muchos hijos. Y la profetisa de mi madre fue oída por Dios y el Señor me dio 5 hijos y 16 nietos. Y muchos hijos espirituales, muchos. Pero yo le decía, quiero ser padre católico, quiero ser cura. Y comencé a ir al seminario en Morelia, Michoacán, que se llama Mochelia, Michoacán, porque es bien mochos. Y yo estaba llamado ya. Yo sé que Dios había puesto ese sentir en mi corazón. Y la primera vez que me paré en un púlpito fue en la iglesia católica y el cura me permitió leer un versículo de Mateo. Y yo feliz. Si me hubieran dicho a los 17 años lo hice, tú vas a pararte en el púlpito y vas a predicar por años, yo me hubiera reído. Porque además mi mamá me enseñó que fuera de la iglesia católica no hay salvación. Tienen sus ideas, sus propias ideas. Pero la Biblia no enseña nada de eso. Nada de lo que a mí me enseñaron, o muy poco. Lo que sí dice la Biblia es que los primeros creyentes perseveraban en la doctrina de los apóstoles, no en cualquier doctrina, sino en la doctrina de los apóstoles que ponen el fundamento de la fe. Y nada más había 12 entonces, porque Pablo todavía no hacía su aparición. Y a ellos les costó la vida. Así que lo que ellos estaban enseñando era algo importante y en eso se identificaban, pero también en la comunión unos con otros. Pero dice también que
partían el pan en las casas. Y agrega, y comían juntos. Dos cosas que a mí me parece que son diferentes en un sentido, aunque el pan es comida. Sin embargo, cuando dice partían el pan, el término partían no está de más. Podrían haber dicho comían pan y punto. Pero fíjense cómo divide. Dice que otra de las actividades que acostumbraban era, además de perseverar unánimes y de tener comunión unos con otros, dice que partían el pan por las casas y que además comían juntos, pero también oraban. Vean lo que enfatiza, y no porque la oración esté al final es menos importante. Otra vez, primero, ¿qué hacían? Perseveraban en la doctrina. Después, en la comunión. Después, partían el pan en las casas. Y en cuarto lugar, comían juntos. Amén. Y al final, oraban también. Bueno, vean, es bien claro esto. ¿Saben que hay iglesias que la cena del Señor la dan cada año? Creo que la mayoría. Espéreme, no se me adelante. Cada año. Yo les pregunto, ¿por qué? ¿Qué pensarán de la cena del Señor? ¿Cómo interpretan el pan y el vino? ¿Por qué la dan cada año? Es tan santo, dice Priscila, tan especialmente sagrado, que eso no se debe hacer en cualquier momento. Y hay que estar muy preparados. ¿Saben qué ese es un? Espérenme, yo sé que hay muchos requisitos. Pero ¿de dónde viene todo eso? ¿De dónde viene todo eso? Ya saben que mis mensajes y mis estudios son de 2 domingos. ¿De dónde? ¿Pero de dónde? Mucho tiene que ver la religión popular de la que venimos todos. Por ejemplo, a mí me enseñaron que cuando nosotros nos acercábamos a la hostia, que era lo único porque el vino se lo chupaba el sacerdote. No, a mí nunca me dieron vino. A ti sí, por eso eres ya alcohólico, pero yo no. Nada más se le podía dar a los que se habían confesado 3 horas antes. Después le bajaron 1 hora. Y a los que estaban en ayuno, cuando menos 1 hora. No se podía tocar con las manos. Ahora yo he visto que lo sacan y se lo comen. Ya lo toman. Han cambiado muchas cosas, pero antes no lo podía uno tocar. Si se caía un pedacito, el cura ponía la campana tapando ese pedacito y después se acercaba a levantar ese pedacito. También se nos enseñaba, no me estoy burlando, pero quiero que vean lo que la Biblia dice para aprender. Nos enseñaban que esa hostia, en el momento de un rito que le llaman consagración, se convertía ese pedazo de trigo literalmente en el cuerpo de Jesucristo. A eso se le llama transubstanciación. ¿Repitan? No, repitan. Transubstanciación. Yo sé que la palabra está medio rara. El que el pan se convierte en el cuerpo de Cristo y el vino se convierte literalmente en la sangre de Jesús. Eso no lo enseña la Biblia, hermanos. No está en la Biblia eso. Entonces, pastor, cuando nosotros tomamos el pan aquí y bebemos la copita, ¿qué estamos comiendo? Escúchame, veme. Pan y vino. Pero, vamos adelante.
Ellos se ocupaban en ese acto. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Por aquello de que en algunos lugares evangélicos lo hacen cada año. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué sugiere la Biblia? ¿Cómo debería de ser? Bueno, primero tenemos que ver por qué se hace. Amén. Y de ahí vamos a derivar lo demás. Cuando Jesús estuvo en la última cena, la llamada última cena, se estaba celebrando una fiesta judía. Quiero decir de paso que como cristianos nada tenemos que ver con los ritos judíos. Cristo es nuestro todo. Cristo es nuestra Pascua. Cristo es nuestro tabernáculo. Cristo es... ¿Qué más fiestas? Nuestro tabernáculo. Ya lo dije. Cristo es nuestro Elim. ¿Qué más? Ya lo dije, nuestra Pascua. Entonces es un contrasentido que tú digas que eres creyente y quieras cumplir con las reglas del judaísmo. Es un contrasentido. Es no entender el plan de Dios y no entender los principios de Dios. Porque todo el judaísmo y todo el Antiguo Testamento fue presentado por Dios al pueblo hebreo como tipo y sombra. Repite, tipo y sombra. Repite. ¿Qué es eso de tipo y sombra? Algo que representaba lo que iba a venir. Vamos a la Pascua, que es el tema. Eso estaba festejando Jesús. ¿Por qué? Porque él era judío y porque era la última vez que iba a festejar la Pascua con sus discípulos. Pero ahí él insertó un cambio que obviamente los judíos no aceptan porque no creen que Jesús es el Dios todopoderoso y nuestro Salvador. Ellos siguen cumpliendo la ley y siguen festejando las fiestas judías. A mí me preocupa que algunos creyentes, llamados cristianos, estén festejando las fiestas judías. Con eso están negando su cristianismo y su fe. Sí. ¿Por qué si tú celebras fiestas judías niegas tu fe? Porque te estás quedando en el tipo y en la sombra, en lo que iba a venir, cuando ya vino. Vamos a poner el ejemplo claro de la Pascua. ¿Qué era la Pascua y qué representaba la Pascua? Una vez en Egipto, cuando el Señor envió las 10 plagas, una de esas plagas era la muerte de todos los primogénitos. Murió el hijo, el primogénito de Faraón, los animales primogénitos, todos los primogénitos. Y Dios dijo, los únicos que no verán la muerte serán aquellos que maten un cordero y con la sangre pinten los dinteles de las puertas de sus casas. El ángel que va a matar va a pasar por allí. Donde vea la sangre, Pesaj o Pascua, que quiere decir pasaré. Voy a pasar de largo y no voy a matar a nadie. Así que los judíos le creyeron, los hebreos le creyeron y pintaron con la sangre sus dinteles. Entonces el ángel que Dios mandó para matar a los primogénitos pasó por esas casas, Lolita, y al ver la sangre en los dinteles pasó de largo y no mató a nadie. Pero obviamente los egipcios que no creyeron no pusieron la sangre y todos los primogénitos murieron. Bueno, allí hay una enseñanza.
que es tipo y sombra de lo que iba a venir. Se necesitaba matar un cordero inocente, creer en la sangre de ese cordero para que no hubiera muerte en aquel que estaba ofreciendo el cordero. Y así por muchos años ellos estuvieron ofreciendo corderos y bueyes y palomas, pero todo estaba en la sangre que ofrecía. Pero dice la Biblia que Dios el Padre, qué precioso esto, hermanos, consideró el momento exacto y Dios el Padre puso su propio cordero en favor de nosotros. El ser humano ponía sus corderos, pero esos corderos que el ser humano ponía los tenía que presentar cada vez que pecaba. Imagínense cuántos corderos tenía que presentar Alejandra. Y Guillermo, y Andrea, y Oscar. Pues así era. Cientos y cientos de corderos se presentaban continuamente, porque el pecado continuamente estaba. Y Dios, viendo eso, les dijo: miren, ustedes nunca van a estar bien, aunque se acaben todos los corderos. Porque todos los corderos son animales inocentes. Pero yo voy a poner mi cordero. No van a ser ustedes, ahora yo el Padre voy a poner mi cordero, y ese cordero va a ser el que cubra todos los pecados pasados, presentes y futuros. Y entonces, platicando con su Hijo y el Espíritu Santo, el Hijo dijo: yo estoy dispuesto a hacer ese cordero. El Padre envió a su Hijo, lo engendró en María, una mujer santa, una mujer especial y escogida, que esperaba también la redención del Señor. Allí creció Jesús 9 meses, nació como todos sabemos, y Dios había puesto su voluntad en Jesucristo. Jesús no vino y se tropezó con la cruz. Jesús vino para morir en la cruz como voluntad de Dios, porque Dios quería matarlo para que nosotros de una vez y para siempre no tuviéramos que hacer ningún sacrificio ni fiesta, sino que creyendo en el Cordero de Dios tuviésemos la vida eterna. Y Jesús estuvo dispuesto y no pecó. Y como Dios también, era necesario que Él se muriera en nuestro lugar. Cuando Jesús estuvo en el aposento alto, Él tomó la fiesta de la Pascua, que los judíos, que los discípulos conocían perfectamente bien, pero añadió el comentario que hace, porque Él comió la Pascua, comió el cordero y comió todo, pero en medio de la cena de la Pascua, Jesús tomó un pan y ¿qué dijo? Lo levantó y lo dio a sus discípulos. Y ellos lo comenzaron a partir. Les dijo: tomen. Pero fíjense, no dijo Y esto es importante, semánticamente hablando. Quiere decir, la manera como está escrito es importante. No dijo ¿Qué dijo? Yo lo enfaticé varias veces. Y eso, por ejemplo, es algo que ustedes ignoran la mayoría. Los católicos dicen: este es mi cuerpo. Si Jesús hubiera dicho: este es mi cuerpo, habría un contrasentido, porque Jesús estaba allí. No podía decir Jesús: este es mi cuerpo, si Él estaba allí. Entonces eran dos cuerpos. Jesús no dijo: este es mi cuerpo, véanlo. ¿Alguien me lo puede decir? Que no sea pastor. ¿Cómo dice? Esto es mi cuerpo. ¿Es igual, pastor? No es igual decir que decir esto. ¿Por qué no es igual? Porque al decir
está hablando del objeto. Pero al decir esto que hago, esto que ven, es algo que representa lo que les voy a decir. Lo mismo dijo de la copa. No dijo esta es mi sangre, sino dijo esta copa es la copa del nuevo pacto. Fíjense, ni siquiera habló del vino, que por ustedes es derramada. ¿Cuál? ¿El vino? Ni siquiera estaba derramándola en ese momento. Si en ese momento estuviera derramando su sangre, diría, esta es mi sangre, aquí la eché en la copa. Entonces no podemos hablar de la transubstanciación, no podemos pensar o aceptar que el pan se convierte en cuerpo de Cristo y el vino en su sangre, porque Jesús nunca habló de esto o de sino de esto que estoy haciendo. Esto que estoy haciendo representa mi cuerpo y mi sangre. Por eso se escandalizaron cuando Jesús les dijo, el que come mi carne y bebe mi sangre, ese es el que me va a aceptar. Y se escandalizaron, por eso lo mataron, entre otras cosas. Y eso causó tal división entre sus discípulos que muchos a partir de ahí lo dejaron solo. Por eso cuando volteó con sus discípulos les dijo, ¿ustedes también quieren irse? ¿Qué no se dan cuenta que lo que estoy hablando ahí les dice, estas palabras que les doy son qué? Son espirituales. Yo no estoy hablando de que me coman como caníbales, sino que coman el pan y beban la copa en representación de lo que yo estoy dando por ustedes, mi cuerpo y mi sangre. Esto es mi cuerpo. Es una representación o representará. La misa, que muchos estuvimos experimentando cuando fuimos católicos, se le llama un sacrificio. ¿Qué es lo que creen los católicos en cuanto a la misa? Esto que hacemos los domingos no es una misa. La sola palabra nos lleva a hablar o a pensar en un sacrificio. No, hermanos, cuando repartimos el pan y la copa como lo vamos a hacer ahora, no estamos sacrificando a Cristo. Dice la Biblia que Jesús murió una sola vez y para siempre. ¿Cuántas veces muere? Pero en la Iglesia Católica se mata a Jesús cada misa. Por eso se le llama el sacrificio de la misa. Nosotros no estamos sacrificando a Jesús, estamos recordando lo que hizo por nosotros. ¿Hay diferencia? Muy bien, pero hay más, mucho más. Dice la palabra del Señor que la Biblia nos enseña que Jesús murió, ya lo dije una vez y para siempre, por todos los pecados. Un único sacrificio, no varias y continuas veces. Ahora, al hablar de partimiento del pan, ¿qué denota esto? ¿Qué denota al partir el pan? ¿Qué estoy haciendo? ¿Estoy qué? Estoy compartiendo. Estoy compartiendo. Compartiendo. Estoy partiendo un pan. ¿Con quién parto un pan? ¿Con Firulais? ¿Con quién parto el pan? Contigo, que eres mi hermano. Eso fue lo que hizo Jesús. Jesús tomó el pan, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, hagan esto para recordarme. Por eso nosotros tampoco, como en algunas iglesias evangélicas, damos los pedacitos de galleta, sino que les pasamos el pan que no debería estar partido. Por eso cuando yo veo que las hermanas que sirven allá, que tampoco saben muchas veces, y por eso también hablo de eso, parten el pan. No, les digo, no partan el pan. Es pan porque, aunque está en forma de galleta,
es de harina, sin levadura. Pero el pan no se debe partir allí. El pan lo partes tú con tu hermano. Porque eso fue lo que Jesús dijo. Partió, lo dio y les dijo, hagan esto, ¿qué? Partirlo, recordándome. Pero al partir el pan con tu hermano, en realidad, como lo vamos a ver en Corintios, tú estás diciéndole, si yo parto el pan con Sadrach, le estoy diciendo, Sadrach, parto contigo de lo que creemos, de este pan que representa a Jesucristo en quien tú crees y yo creo. Al partirlo, Sadrach, reconozco que tú y yo somos hermanos porque tenemos un solo Padre y un Salvador que es Jesucristo. Por eso es importante con quién partes tu pan. Cuando tú recibes el pan de los niños, que a lo mejor eso también tenemos que considerarlo, y que no sean, a mí no me gusta que se paren los niños a repartir los elementos, porque se tiene que hacer con respeto y a veces ellos no consideran eso. Recoger las copas es otra cosa, pero repartir los elementos debe ser un privilegio. Cuando yo te traigo el pan, te estoy invitando a que tú voltees con quien tú quieras, no con tu hijito nada más. A lo mejor te convendría ir con la persona que te hizo gestos ayer, ¿sí? Con esa persona con la que tú soñaste porque te trabó. Aquí no pasa eso, yo digo en las otras iglesias. ¿Por qué? Porque si Viviana me hizo gestos, u Oscar, yo voy a venir con él a decirle, tú y yo nos peleamos ayer. Pero ¿sabes qué? Partamos el pan, Oscar. Con esto yo te estoy diciendo que arriba de nuestro enojo está nuestro Cristo que nos salvó. A partir de hoy, yo voy a saber con quién estás peleado cuando te pares a partir el pan. Es que es muy cómodo quedarse en su lugar, pero sería bueno tomar un pedazo. Y aunque el otro ya lo haya partido, yo puedo venir con Juanito, con quien me peleé ayer, pero peleada. Casi me golpeó. Y no le tengo que venir a decir, perdóname, Juanito. Pero que él sepa que si yo me levanté de allá de enfrente y traigo el pan, y le hago así, aunque nomás me le quede viendo, le estoy diciendo, Juanito, nos peleamos, pero esto es más importante que nuestro pleito. Ese es el partimiento del pan. Si ayer te peleaste con tu mujer, parte el pan con ella. Aunque le hayas partido antes, otra cosa. Así nomás, y tú debes recibir el pedazo de pan y partirlo. Con eso le estás diciendo, está bien, viejo. No te perdono todavía, pero reconozco que Cristo nos salvó a los dos. Dígame si no es importante el término que participaban y, ¿qué dice? Perseveraban en el partimiento del pan. Pero a la vez con esto están recordando, porque dijo Jesús, es un memorial. Hay una palabra en hebreo, por ahí está, ahorita va a brincar por ahí. Anamesis, en griego, perdón, que quiere decir memorial, parecida a amnesia, ¿no? El vocablo o las raíces viene de ahí. Pero anamesis es acordarte bien de lo que estás haciendo. Ahorita que tomemos el pan, pártelo. Dáselo a tu hermano, párate, no estés ahí de fodongo en tu misma silla. Sobre todo, te repito, ve y dile al hermano con el partimiento del pan, yo nunca te saludo, Laura. Me caes mal. Pero no tengo que irle a decir eso, sino voy hasta donde ella esté. Y aunque ya su viejo haya partido el pan con ella, porque a veces dices, voy y parto con alguien y me dice, ya tengo, hermano. Y yo le insisto. Entonces le voy a partir el pan así. Con eso Laura va a saber, Laura, quiero estar bien contigo. Laura, acuérdate que hemos creído en el mismo Cristo. Aunque no le diga nada. Y ya me regreso.
En eso dice la Biblia que perseveraban. Ahora, si están entendiendo la importancia de este acto, yo les pregunto a ustedes, ¿cada cuándo tendría que llevarse a cabo? ¿Ya están entendiendo ahora? Cada año, hermano, porque como es tan importante y tan sagrado, cada año. ¿Cada cuándo deberíamos hacerlo? Cada vez que nos reunamos. A lo mejor nos está faltando el miércoles. Porque cada vez que nos reunimos lo hacemos en el nombre de Cristo, festejando que Él dio su vida por nosotros, alabando al Señor y poniéndolo a Él como lo número uno en nuestras vidas. Así que el partimiento del pan debiera darse cada vez que nos reunimos. Por eso al menos cada domingo lo hacemos aquí. Ya si se da con pan sin levadura, como lo que compramos nosotros, porque lo compramos a los judíos, por cierto. Ese es el pan que los judíos dan, porque es sin levadura. La levadura en la Biblia representa el pecado, pero podría ser del otro pan. El día que les demos Bimbo, no se preocupen. Sí, de veras. Porque no estamos siendo legalistas en cuanto al elemento, sino al acto estamos pretendiendo tener la bendición. Podemos dar una hostia si las consigues. Entonces, hermanos, es importante que nosotros entendamos el significado. Por eso cuando te pido, Eliezer, que vengas y presidas la cena del Señor, no me salgas como algunos, que vamos a pedir. ¿Ya se enojó tu comadre? No, ¿verdad? Ya está. No me salgas con que vamos a inclinar nuestra cabeza y arrepentirnos de nuestros pecados. En lo que yo he leído, ¿hay arrepentimiento de pecados? No. Si allá de donde vienes hablaron y dieron la cena del Señor, ¿la dieron? No. Pero si te llegan a decir que tú no la puedes tomar porque necesitas arrepentirte, te están engañando y te están dando una doctrina que no es bíblica. Eso también viene del catolicismo. Yo recuerdo que mi mamá, que me llevaba siempre, cuando íbamos a tomar la comunión me decía: mijito, acuérdate, revísate bien. Y ahí estaba Guillermo. Y yo decía: pues si no tengo ni uno. Por más que me busco, soy santo completamente. No es cierto, no es cierto. Pero yo me mortificaba mucho porque, como sucede hasta la fecha, hay pecados que nos alcanzan y nos vuelven a alcanzar y otra vez y otra vez. Y me sentía yo hipócrita y le decía: Señor, pues no. Y luego allí decía: a ver quién me ayuda, porque sí me sabía yo la liturgia. Cuando habla de indignidad. Y el rezo dice que solamente, sí, el yo pecador. Ahora, ¿de dónde viene eso? De una mala interpretación que vamos a ver ahorita, o vamos a ver el próximo domingo, de 1 Corintios 11. Ahorita estoy hablando nomás de lo que Jesús estableció en los evangelios. Pero quiero concluir de lo que Jesús estableció y enfatizar que esa era la costumbre de los primeros cristianos en esa época. ¿Ok? Así que entonces no estamos comiéndonos el cuerpo o bebiéndonos la sangre, sino lo que estamos haciendo es comiéndonos el pan y bebiendo de la copa. Repito, no nos comemos el cuerpo ni bebiendo la sangre, sino que comemos el pan y bebiendo el vino. ¿Por qué vino? Tampoco es una regla. A mí me consta y yo sé muy bien que lo que tomaban ellos era vino. No Delaware. Era vino. ¿Cómo puede usted asegurar, pastor, que los apóstoles y que Jesús tomó vino? ¿Cómo? Pues porque era la costumbre de entonces.
Por eso Pablo advertía, cuídense de no estar borrachos. Y después en lo que vamos a leer en 1 Corintios, vemos que lo que tomaban era vino, por eso se emborrachaban. Pero ¿por qué la mayoría, por no decir el 99% de las iglesias, lo que dan es jugo de uva? Y cada vez que algún pastor me ha cuestionado, yo recuerdo que tenía una amistad muy grande con el pastor de Calacuaya, entonces ahora ya que Dios tiene en su gloria, nuestro hermano Gonzalo Vega vino y no conocía el lugar, y cuando me dice, oye, qué bonito, enséñame, lo llevé aquí y allá, y cuando subo allí donde ahora está la farmacia, ahí enfrente de la cocina, junto a enfrente de la cocina, hay un cuartito que es la farmacia, ahí tenemos los medicamentos. Antes era la cava, allí teníamos el vino en toneles de madera. ¿Cuántos recuerdan eso? Hasta pisaron la uva, ¿no? Las hermanas de danza. Y lo poníamos allí y se fermentaba. Y hacíamos tanto que después teníamos que decirles, hermanas, traigan botellas para que se lleven vinagre puro de uva, porque ya se nos avinagró. Es tanto que... Y por esa razón dejamos de hacer el vino, pero nosotros hacíamos el vino con toda la usanza de los judíos. Entonces ahora lo compramos, o lo compra Chucho. ¿Por qué vino? Porque hace 30 y 40 años que lo tomamos. ¿Por qué no lo dan las demás iglesias? Pues porque no les preocupa mucho lo que se acostumbraba. Y porque me dicen casi todos, es que hay hermanos que fueron alcohólicos. Y ya sabe usted que, según las tradiciones de los alcohólicos anónimos, nunca más pueden tomar una copa, porque si no, entonces vuelven a caer. Pero gracias a Dios que aquí hubo muchos de esos que volvieron a tomar vino y que nunca se volvieron alcohólicos otra vez, porque tenían fe. Uno de ellos era tu tío, Alejandro Ramos y Ramos. Ese fue. Valentín también. Pero Valentín no toma vino por lo mismo, ¿no? ¿Dónde está Val? ¿Tomas vino? ¿Aquí sí? Checaron el dato. Yo quería que confesara, pero no cayó. ¿Tomas vinos? Aquí sí, dijo. Pero tú tuviste problema algún momento. ¿Cuánto tiempo tenías de haber dejado el alcohol cuando volviste a tomar en la cena del Señor? Luego. ¿Y no te dieron ganas de volver a estar chuco? ¿Es posible que tú seas un alcoholicazo, te conviertas al Señor y en el primer domingo que te presentas, tomas la cena del Señor con vino y no te pasa nada? Ahí está un ejemplo, porque la fe es superior. Por eso nosotros no nos ha preocupado. Y si tú te vas a volver alcohólico por la copita que ahora vas a tomar, ese es tu problema, no nuestro. Sí, porque yo no voy a cuidar tu conciencia, y a eso vamos a ir en 1 Corintios. ¿Está quedando claro algunas cosas? Nosotros debemos acordarnos de lo que Jesús hizo y remarcar que todos somos miembros del mismo cuerpo al partir el pan con el hermano. Es un recordatorio, la predicación del hecho central y un inmenso amor por Dios y hacia nuestros hermanos. Eso es lo que nos debe llevar a tomar el vino y el pan. Amamos al Señor por lo que Él hizo por nosotros, pero amamos a los hermanos también. Esa es la esencia de la cena del Señor. Ahora bien, nosotros somos copartícipes de las mismas bendiciones cuando partimos el pan. La fe, la esperanza y el amor. ¿La fe en qué? ¿Pero en qué? ¿En Cristo solamente? ¿En qué? En su muerte redentora. La fe está puesta así en Cristo, pero en su muerte redentora. Yo no creo en Cristo per se.
sino yo creo en Cristo que murió por mí y que resucitó. Eso. La esperanza en que Él volverá, repítelo. Cristo viene. Esa es nuestra esperanza. Amén. Fe, esperanza y amor. ¿Amor hacia quién? Hacia Él y entre nosotros. Eso representa la cena del Señor. La muerte redentora, la venida, el amor. Ahora sí vamos a 1 Corintios, por favor. 11. Se terminó tu tiempo. A mí no me digas, allá mira, mis gendarmes. Yo sé que estás picada, pero de eso se trata, para que tú vengas el próximo domingo. Pero vamos a iniciar. ¿Qué dice? Vamos al menos a leer la cita. 1 Corintios 11. Qué interesante es esto, de veras. Yo recibí, dice, ahora escribe el apóstol Pablo, versículo 23, 11:23 de 1 Corintios. Recibí de Jesucristo lo que también les he enseñado. ¿Qué recibió? ¿Cómo lo recibió? Algunos piensan que aunque dice de Jesucristo, pues fueron los apóstoles los que le enseñaron lo que Cristo dejó. Personalmente, yo creo que si dice de Jesucristo, como lo dice en otras partes, es que Jesucristo le reveló directamente a Pablo. ¿Qué es lo que le reveló? Dice, yo recibí del Señor lo que también les he enseñado. ¿Qué cosa? Miren, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed esto. No dijo esto es mi cuerpo que por ustedes es partido. Hagan esto acordándose de mí. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto, el antiguo pacto de los ritos y ordenanzas que les di a los hebreos ya es antiguo, ahora es uno nuevo y es en mi sangre. Hagan esto que estoy haciendo. ¿Qué? ¿Qué tenían que hacer? ¿Qué tenían que hacer? Partir el pan y beber el vino. Hagan esto todas las veces que la beban en memoria de mí. Así pues, todas las veces que coman este pan y beban esta copa, están anunciando mi muerte hasta que yo regrese. Esa es la parte comparable a los evangelios que leí. Pero donde te quiero dejar para reflexión, ¿sabes lo que es un contexto? ¿Qué es, Isi? ¿Cómo lo podrías decir en pocas palabras? Un contexto. Es un acontecimiento con una descripción general. Todo aquello que revela el texto. Bueno, cuando el apóstol Pablo escribía a los Corintios, lo hizo porque había un relajo también. Y más relajo que el que aquí tenemos. Pero fíjense que en el capítulo 11, pero a partir del versículo 1, Pablo les dice, yo les aplaudo, hermanos, porque ustedes se acuerdan de mí, porque retienen las instrucciones que les he dado. Pero quiero que quede claro que Cristo es la cabeza del varón y que Dios es la cabeza de Cristo y que es necesario. Y entonces va a hablar de la forma como se deben vestir las mujeres, que no era nada más para aquella época, sino que el otro día les dije, mis mujeres que se visten muy exageradas, tengan misericordia de los hombres. ¿Se acuerdan que lo dije? Súbanle
a su escote y bájenle a sus faldas. Y tengan cuidado con sus pantalones, no se los pinten nada más. Bueno, de eso está hablándoles Pablo, porque habla también del respeto que una mujer debe tener y cubrirse la cabeza, porque el cubrirse la cabeza es reconocer que tienen una autoridad sobre sus vidas. De eso está hablando. Y entonces, pero les dice, ustedes eso lo están practicando bien. Yo les aplaudo por eso, porque dice, las alabo. Ese es el texto principal del capítulo 11. Pero luego, a partir del 17, cambia de tema y comienza a decir, pero lo que ahora les voy a decir, chéquenlo ahí, estoy parafraseando. Parafrasear quiere decir que no leo al pie de la letra, pero que es igual a lo que ustedes leen allí. Dice, al hablarles de esto que sigue, en esto sí no les aplaudo. Entonces ya está cambiando de tema. El primero era de la vestimenta de las mujeres y del velo. Pero a partir de aquí deja de hablar de las vestimentas y del velo. Y dice, porque ustedes cuando se congregan, no se congregan para lo mejor. Ya no está hablando de la vestimenta ni del velo, ¿ok? Ya es otro contexto diferente. ¿Qué es lo que hacen cuando se reúnen? Pues se reúnen y hay grupitos, divisiones. Y no me junto con Andrea porque ella es de las de allá. Y nomás me junto con... Eso está diciendo Pablo aquí. Y en otra parte habla, yo soy de Cefas, yo soy de Chucho, y yo de Rubén, y yo de David Quero, y yo del papá de David Quero. Ajá. ¿De quién eres tú? Porque yo soy y pertenezco al cuerpo de Cristo. Pero la tendencia humana es muy dada a hacer grupitos. Los que platican como yo, los que creen igualito que yo. Por eso no es raro que se junten jóvenes con jóvenes y viejitos con viejitos. Eso está dentro de eso algo normal. El problema es cuando llevamos esto a los extremos y comienza a haber divisiones. Y entonces Pablo les dice en el 20, cuando ustedes se reúnen así y pretenden comer la cena del Señor, eso no es comer la cena del Señor, hermanos. Y ahí va a dar unas instrucciones de lo mal que hacían con la cena del Señor. ¿Qué hacían? Dice, porque cuando entraban, cada quien llegaba donde estaba la comida, el vino, el pan, y tragaban. Sí, literalmente, Gaby. Y bebían tanto que ya los últimos no alcanzaban. Y todo el vino se lo echaban unos poquitos, por eso esos poquitos hasta se emborrachaban. Bendito sea Dios que aquí nomás damos una copita. Y no les damos chance a los demás, sino ve tú a saber, ve tú a saber. Pero allá, ahí lo dice, miren. Cada uno se adelanta a tomar su propia cena mientras uno tiene hambre, el otro se embriaga. Y entonces dice, ¿qué no tienen casa donde comer? Que vienen aquí a la reunión de hermanos a tragar. Y no me refiero a los ágapes. Era cuando celebraban la cena. ¿O están menospreciando a la iglesia de Dios y avergüenzan a los que no tienen nada, a los pobres? ¿Quieren que les aplauda de esto? Pues no puedo, hermanos. Les aplaudo en lo anterior, pero en este tema no puedo hacerlo. Se están portando mal. Y entonces ya lo que ya les leí, porque yo recibí del Señor. Y luego dice el 27, de manera, hermanos, que si esto es lo que ordenó el Señor, cualquiera que come este pan
o beba esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Si yo les pregunto ahorita qué significa esto, el 99.9% no sabe. ¿Me puedes decir qué quiere decir el que toma la cena indignamente? Ya lo hemos explicado aquí otras veces. Pero ¿saben qué enseñaba la iglesia donde yo iba antes, a la católica? Que nosotros no podíamos tomar la hostia si teníamos algún pecado. Eso se enseña en las iglesias evangélicas. Aquí yo he escuchado hermanos que les he pedido que suban y están hablando de arrepentirse de sus pecados. No digo nombres, pero sí lo he oído. Eso no enseña allí. ¿Cuál es el tema, Ray? Yo decía que indigno es el que no tiene conciencia. ¿Cuál es el tema que les está reprochando Pablo? ¿Cuál es la indignidad de la cual habla? Porque no están teniendo conciencia de lo que están haciendo. Así es. Es allí donde radicaba el pecado de los que se acercaban indignamente. En lugar de que le dieran la connotación o la importancia de tomar el pan y el vino, como ya lo dije hace un rato, de partirlo con el hermano, de decirle tú y yo somos hermanos y estamos recordando que Cristo murió por nosotros, egoístamente ignoraban a los hermanos, se emborrachaban y comían su propia cena. ¿Qué comunión? ¿Qué cena? ¿Qué recordatorio? Había indignidad en lo que estaban haciendo. En lugar de que fuera para gloria de Dios, para recordar que Cristo murió por nuestros pecados, ya estaban borrachos. Pero dice además que menospreciaban a los pobres. Algo de esto ha pasado cuando tenemos ágapes. Y aunque no es la cena del Señor, es la comunión, es la cena del Señor en un sentido. Cuando vendíamos comida o cuando la repartíamos, hubo veces en que, al menos yo, porque yo sí me quedaba hasta el final si sobraba, precisamente tomando en cuenta esto. Como pastor, yo me sentía mal de que yo me atarragara y que algún hermano no alcanzara comida. Y el pastor, bien, gracias, él ya comió. Y algunas hermanas muy lindas, pastor, le traje romeritos y los apartaban acá. Y yo le decía a mi esposa, mi amor, por favor, que no me aparten. Chapis, ¿pero qué hago? Diles que no. No les aceptes, porque se lo daban para su esposo, hermano. ¿Por qué yo no aceptaba la comida aunque fuera de buena voluntad? Porque yo no tenía por qué preocuparme de comer primero yo si soy el pastor. Y si alguno de ustedes no tuvo que comer porque el pastor comió muy bien, eso es criminal. Déjenme exagerar. Pero lo mismo debieras sentir tú. ¿Cuántas veces les hemos pedido, hermanos, si ya les sirvieron, esperen a que todos coman? ¿Por qué? Porque ya comiste bien, te vuelves a formar, te vuelven a dar, y hay otros que no han comido nada. Dígame si no está el espíritu del cual Pablo estaba señalando. Ah, pero somos hermanos y partimos el pan. Hay un contrasentido en eso. Por eso cuando tenemos comunión, le damos prioridad a los viejitos, benditos sea Dios pero de todas maneras, si ustedes se dan cuenta, yo sigo sin recibir la comida, aunque sea el más viejito, pastor, y espero que todos hayan comido. Y si no comí, me voy por ahí a comer. Pero ¿cuántos de ustedes se preocupan por eso? ¿Cuántos de ustedes hasta se pelean? Ay, hermana, a mí no me sirve. Es que la hermana Oli siempre a sus consentidos le sirve, a mí nada. No se rían porque nada más vieras cuando se acerca Armando, hasta doble porción le da. No fuera su viejo, porque hasta triple porción le da Jorge.
Pero que no se acerque Anita a pedirle, porque ya no hay Anita. O le sirve media cucharada. Hermanos, nos reímos, pero eso es parte de esto que Pablo señalaba. Esto es comer la cena del Señor indignamente. Por eso dice, cuando ustedes hacen eso, ustedes están trayendo sobre su vida un problema de juicio. Y vamos a verlo después. Hoy quiero invitarles a participar del pan y el vino, por favor. A partir el pan con un hermano, y si es posible no te dé vergüenza, con quien menos te cae. Si todos vienen conmigo me van a lastimar, pero no le hace. No importa, yo puedo partir el pan de todos los que no me quieren, pero entenderé que quieren estar bien conmigo. Acércate, Edgar, parte el pan conmigo. Total. Pero al partir el pan, acuérdate que tú eres miembro del mismo pedazo de pan que es el cuerpo de Cristo con tus hermanos que vinieron hoy. Por eso los que se quedan en casa no pueden partir el pan con nosotros. No están teniendo toda la comunión que podían tener al venir acá. Y vamos a esperarnos para que no se realice esto de que recibes tu pan, te tomas tu pan y tu copa y ya, tú tomaste tu cena. No, hermano, espérate. Ya después veremos quién puede tomar la cena y quién no. En eso también hay un montón de herejías. La Biblia dice quién puede. Allí dice. Yo quiero que se los dejo de tarea para el próximo domingo. Porque hay iglesias que se convierten en jueces, en los que deciden y en el juicio, además. Juez, jurado y verdugo. Tú no la puedes tomar porque tú no eres de esta iglesia y yo sé que por más que tu mamá te ha dicho que te bautice, no te quieres bautizar, así que si tú no estás bautizada, tú no la puedes tomar. Yo te juzgo, yo te condeno y además te enjuicio. Y ya no tomaste la cena porque yo soy la autoridad de aquí, yo voy a determinar quién la toma y quién no. ¿Saben que eso hacen muchos pastores? ¿Eso dice la Biblia? En alguna parte la Biblia dice que tú te puedes convertir en juez para saber quién la toma. No está Berta aquí, ¿verdad? Ya ni viene Berta, creo. ¿Dónde está? Ahí está, mírenla. Sí, échame la candela, hombre. Yo estoy bromeando, Berta. ¿Te acuerdas cuando nos vimos por primera vez? ¿Cuántos años hace, Berta? ¿30? ¿Menos? ¿20 y tantos? 37. ¿A poco todavía no estábamos aquí? Mira. Sí, ya porque ya iba yo a casa de Salvita. Qué increíble. No me digas el nombre de ese pastor que tuviste tú, pero pobrecito. Si vive, que el Señor lo perdone y se lo lleve al cielo, pero qué pastor tenías. Perdóname, pero qué pastor tan chafa tenías, Berta. Bendito sea Dios que hace 37 años estás. ¿Saben qué le dijo? ¿Qué tiene? Lo que no fue. Así conocí a Berta. Llegó a casa de Salvita, yo estaba ahí queriendo aprender trompeta. Hermano, dices, Conchita, ahí está una hermana de la iglesia aquella de los gritones, que tiene una duda y quiere. Y me dice, Salvita, ¿qué hacemos, hermano? Le dije, pues pásala. Y ahí entra Berta, guapísima, porque entró Berta y, mire, le presento al pastor Guillermo y, hola hermana, ¿cómo se llama usted? Berta. Para que aprendan, ustedes, que no les cuente. Si salieron guapas más o menos es por tu madre, pero tu madre era guapa, no como ustedes. Y resulta que dice, hermano, es que la duda que yo tengo es que el pastor, mi pastor,
Cuando yo iba a tomar la cena me dijo, tú no la puedes tomar. Si me engañaste, sí es mentira tuya, pero eso fue lo que yo oí por primera vez. Le digo, ¿por qué? Es que dice que mi marido anda adulterando. Y como somos una sola carne, tampoco la puedo tomar yo. Santo Dios, que haya pastores que creen cosas así sobre la cena del Señor. O sea que los pecados de tu viejo, como son una sola carne, pues te los pasa. Y los tuyos se los pasas a él. Mira nomás. Imagínate nomás. Y yo no me aguanté de plano, al menos no lo conocía. Le dije, hermano, esa es una herejía. Que no sé si te dije, sálgase de ahí, porque no me extrañaría que te invité a salir. Así nació la iglesia. Allá en Tláhuac. Porque a la semana siguiente me trajo otras 3, con dudas también, y todas venían de cabeza. Yo no sé cómo, creo que ni salvas eran. Y de veras, hermanos, tenían unas doctrinas más chafas. Y así nació. Ya después, pues, otra y otra y otra y otra, hasta que vimos más de 100. ¿O no, Berta, te acuerdas? Y entonces, ¿cómo debemos hacerlo, hermanos, dentro de 8 días? Porque si no más me van a regañar los pastores. De por sí ya me están viendo feo. Pero voy a partir el pan con ellos, sigue. Ahora les voy a pedir que estén de pie, por favor. Todos de pie. ¿Ya tienen ahí los elementos? Pase quien desee. Los niños no pasen por las charolas, por favor. De adolescentes para arriba. Tú vas a recibir el pan. Pártelo con tu hermano. Y acuérdate que le estás diciendo, tú y yo somos miembros del mismo cuerpo. Así que si quieres, vete con alguien que no le hablas muy bien. Y toma la copita, eso no te va a volver alcohólico, te lo puedo garantizar. Adelante, pasen, repártanlo. Nomás denme un pedacito de pan. Gracias, hija. Es vino, sí es vino. Con quien yo parta el pan, no me vayan a salir que estoy yo bien peleado con ellos. Es más, voy a ver con quién de una vez para que no duden. Reciban esta copa. Jesús dijo, esto representa mi sangre derramada por ustedes. Esto. Y el pan, Priscila. Tú que me lo trajiste, mira. Eso. Representa mi cuerpo que por ustedes es entregado. Con esto estamos recordando que Jesús se murió por nosotros, que el Padre puso al Cordero de Dios, que es Cristo Jesús. Partan su pan con alguien, no se lo coman si no lo partieron con alguien, por favor. Otra vez, yo no veo que lo repartan. ¿Con quién lo partiste? ¿Mande? Sí, pues pártelo con alguien. Yo no dije que lo vayan a partir con quien estén peleados nada más. ¿Ya eso entendieron? No, pártelo con quien tú quieras. Aunque no estés peleado. No se trata de partirlo porque estás peleado. No dije eso. ¿Con quién lo partiste, Oscar? Eso. Partan su pan. ¿Con quién lo estás partiendo? ¿Con nadie? Busca a alguien, por favor. Háganme caso, hermanos. Nadie los veo tan clavados en su lugar. ¿Ven qué trabajo les cuesta? Partan su pan con alguien. Partan su pedazo de pan con alguien. No te preocupes si estás muy, muy bien. Pártelo también. Ven, Roberto, y no porque esté yo mal contigo. Ven. Tú y yo somos del mismo cuerpo, Roberto. Partan su pan, hermano, no se queden en sus lugares. En este momento, cada domingo deberían de salir todos de su lugar. Todos. Amén. Reciban la copita. Porque yo recibí del Señor, dijo Pablo, lo mismo que les he enseñado. Que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan
Y habiendo dado gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos y les dijo: tomen, esto es mi cuerpo, que por ustedes es partido. Hagan esto recordando que yo me morí por ustedes. Asimismo, después de haber cenado, tomó la copa y la dio a sus discípulos y les dijo: tomen todos de esta copa. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Y era una sola copa. Yo alguna vez lo quise hacer y me pusieron una de gestos que dije: ahora resulta que por darles de una sola copa vamos a tener que perdonarnos. No, mejor cada quien su copita, pero por mí no hay problema. Y todavía les dije: yo bebo las últimas gotas de la copa que me dejen. Pero ahí es que todo el mundo le toma y vayan a tener COVID. Por eso damos una copita a cada quien, pero Jesús repartió una copa entre sus 12. ¿Ok? Con esto recordamos la muerte de Jesús y recordamos que su muerte nos juntó como miembros de su cuerpo. Amén. Come el pan. Esto representa el cuerpo de Jesús. Bebe la copa. Esta copa representa su sangre. Ya no hay nada que hacer para ser salvos. Si crees en esto, tú eres salvo. Por eso, no necesitamos fiestas judías, porque Cristo es nuestra fiesta de fiestas. Todas las fiestas son representadas por Jesús. El Éxodo, que nos sacó de la esclavitud; la Pascua, que es el Cordero; Él es nuestro tabernáculo. Amén. Vamos a levantar nuestras manos dándole gracias a Dios, porque Él es festejado hoy, ya que Él resucitó. Nuestro Dios resucitó. Él ya no está en una cruz. Por eso nosotros no tenemos crucifijos, porque Cristo no está en una cruz. Él está a la diestra del Padre y desde allí está intercediendo por ti y por mí. Padre, gracias. Gracias porque no es por portarnos bien que nos vamos a ir contigo, sino porque creímos que tu Hijo murió en lugar de nosotros. Gracias porque todos nuestros pecados son perdonados y que todo lo que tenemos que hacer es reconocer los que cometemos a diario y confesártelos para que sigan en lo profundo de la mar y no te acuerdes más de ellos. Señor, concédenos para el próximo domingo aprender los detalles finales de Pablo. ¿Qué es indigno? ¿Cómo se debe tomar la cena? ¿Hasta dónde, Señor, hemos de hacerlo? ¿Cada cuándo? Pablo nos habla también de juicios y de castigos para los que toman indignamente. ¿Qué significan estos castigos? ¿Para qué son? Te damos gracias por esta tarde y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Salúdense, hermanos.